Dios habla hoy, siempre ha hablado y siempre hablará. Dios es un Dios que está siempre listo y ansioso de compartir con su pueblo verdades eternas. O sea, Él quiere revelarnos muchas cosas que son preciosas para Él, pero tiene que encontrar corazones dispuestos de recibir y de atesorar lo que Él da. De modo que vamos a hablar acerca de la revelación de Dios al hombre, de las formas en que Dios nos habla, para que estemos nosotros atentos a su voz. Hace ocho días más o menos, yo recibí una carta por email de Santiago de Chile, de Bogotá, Colombia, del pastor de Cristo Centro de Bogotá, una iglesita nueva, que apenas lleva unos 8 o 9 meses de haberse abierto en la ciudad de Bogotá. Y el pastor es un buen hombre, pero yo creo que un poquito ingenuo, porque él tuvo una visión, recibió una palabra del Señor, que él no sometió a juicio de otros siervos de Dios, sino que él la aceptó como si fuera una palabra de Dios directamente a él, para beneficio de todo el pueblo cristiano, y la empezó a compartir. Y era acerca de una catástrofe que no solamente iba a afectar a Bogotá, sino gran parte del mundo. Una serie de terremotos y tsunamis que iban a tener un efecto catastrófico sobre la humanidad. Y ese acontecimiento iba a ocurrir el viernes de la semana pasada, a las 6:45 de la tarde. Y a mí me manda el email el mismo día, el día de la catástrofe. Él llevó esa revelación, entre comillas, aún hasta el presidente de la República de Colombia, el presidente Uribe. Y se fue a los medios, hizo un gran escándalo, mejor dicho, porque el hermano pues se proclamó profeta. Y lástima que no traje su carta, me hubiera gustado leérsela porque veo cierta como altivez espiritual en su carta, como que él tenía una revelación única, que él era el favorecido y que él era el ungido para compartir esto con el pueblo de Dios. Y hasta hay cierto menosprecio en la carta hacia ciertas versiones de la palabra de Dios. Y yo vi pues una como soberbia de orden espiritual, y eso es peligrosísimo, se lo voy a decir, porque cuando uno cree que uno tiene una revelación superior, uno tiende a prestar oído sordo a lo que los demás pudieran decir. O sea, uno no va con otro siervo de Dios a pedir confirmación, a presentar, a exponer lo que uno ha recibido supuestamente de Dios, para que ellos le ayuden a uno a determinar si realmente eso es de Dios o no es de Dios. Para mí una revelación como este hombre supuestamente había recibido era de tal magnitud que Dios no se la va a dar a un profeta por ahí desconocido en un rincón oscuro de la tierra. Dios se la va a dar a un profeta ya de un ministerio probado, un profeta que ha sido reconocido por el pueblo de Dios para que tenga la mayor divulgación posible. Y al recibir esta revelación, pues como que se le subieron los humos al hermano, y imagínese cuando él y su congregación y otras personas estuvieron esperando la catástrofe y no sucedió. ¿Cómo quedaría él delante de su gente? ¿Cómo quedaría él a la vista del gobierno o de los medios de comunicación? Él quedó en la vergüenza. Y yo lo llamé al otro día para animarlo. Le dije, perdón hermano, pero usted me hubiera mandado esta revelación con mucha anticipación, 10, 15 días antes. Yo le he dicho, mire hermano, detenga su mano, porque es muy peligroso compartir una revelación que no ha sido plenamente confirmada por Dios, por otros medios que Dios usa para revelar su verdad. O sea, Dios es muy delicado en estas cosas. De modo que vamos a hablar un poco acerca de la revelación, los medios, las formas que Dios usa para revelarnos, o revelarse a nosotros, o revelarnos cosas que tienen que ver con nuestra vida presente y nuestra vida futura. Vamos a abrir en Hebreos capítulo 1, que nos va a servir de base para nuestra meditación.
Hebreos 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces, nosotros tenemos un Dios que habla, y que habla, siempre ha hablado y siempre hablará. O sea, es cierto, Él tiene secretos. Dios tiene cosas secretas que Él reserva para sí mismo. Pero lo que yo he descubierto a través de mi larga trayectoria es que Dios quiere compartir aún los secretos de su corazón. Él está buscando personas a las cuales Él le puede confiar sus secretos, sabiendo que esas personas no van a correr a divulgar esos secretos, sino en ocasiones muy, muy especiales y a personas que realmente pueden entender y pueden valorar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que Jesucristo en cierta ocasión le dijo a sus apóstoles: a vosotros les es dado conocer los misterios del reino, pero los demás por parábolas? Las parábolas son como historietas, son historias ilustradas. Jesucristo tenía ese método de enseñanza, de tomar algún incidente de la vida diaria para revelar una profunda verdad espiritual. O sea, debajo de la superficie, debajo de las palabras, está la revelación de algún misterio del reino de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a interpretar esas parábolas. Jesucristo nos enseñó cómo hacerlo. Pero lo importante, hermanos amados, es saber que Dios es un Dios que habla. Vamos a volver a leer Hebreos 1, con eso en mente. Dice: Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras. Eso quiere decir que Dios no tiene una sola forma en que Él habla al hombre. Dios nos habla de diferentes formas en diferentes ocasiones. Y es bueno que sepamos cuáles son los medios que Dios usa para hablar, dar su palabra y confirmar su palabra a nuestros corazones. Yo creo que recibir palabra de una sola manera es peligroso. Yo siempre he tenido por costumbre, desde hace 50 años, si yo recibo algo del Señor, voy a esperar hasta que Dios me lo confirme por 2, 3 medios diferentes. O sea, si yo recibo una revelación de la palabra, yo no me apresuro a compartirla hasta que tal vez por medio de los escritos de otros siervos de Dios, por los consejos de otros siervos de Dios, yo recibo confirmación. Entonces ya voy con seguridad, ya sea en público o en privado, a compartir lo que Dios me mostró. A ver, Ana Brenda. Sí, Dulce, una cubana que estaba aquí con su esposo. Ella y su esposo vinieron conmigo, lo confirmaron, nos reuní yo a los líderes, compartí lo que me habían revelado estos hermanos, lo llevábamos al liderazgo nacional, examinamos bien la profecía, examinamos en cierto sentido la vida de la hermana y su esposo para ver si eran voceros dignos de confianza. Y ya cuando ya nos dimos cuenta de que la profecía era de Dios, pues la compartimos, pero no públicamente, no fuimos a los medios de comunicación. Pero nosotros, con 6 meses de anticipación al terremoto, nos preparamos. Yo les he contado, creo aquí, que una semana, 10 días antes del terremoto, recibimos un microbús nuevecito, Dodge, cargado de medicinas y de alimentos de Estados Unidos, de la ciudad de San Antonio. Unos hermanos que oyeron de la profecía, pues hicieron una colecta y decidieron mandar ese vehículo para auxiliar a las víctimas o a los damnificados del terremoto. O sea, ellos creyeron a Dios y actuaron en base a lo que Dios había revelado. Y fue una tremenda ayuda porque que yo era el pastor de la iglesia del Calvario Central, hicimos una labor extraordinaria de la cual nunca se habló extensamente. Yo soy renuente a ir a los medios de comunicación. Las cosas que Dios me permite hacer, las reservo. Y que Dios a su tiempo las revele, pero nosotros organizamos un comité de emergencia llamado CEMEC, Comité de Emergencia de las Iglesias Evangélicas del Calvario, que hizo la labor más grande de todo el terremoto, más que la Cruz Roja, más que Cáritas, más que cualquier entidad, porque construimos 3.500 casas de madera y después nos lanzamos a construir la colonia carolingia, 1.800 casas de bloque, y fueron varios millones de dólares, que eran dólares en aquel tiempo, y eso nunca salió en la prensa, porque no hicimos una
gran bullaranga. O sea, fue un trabajo, ¿cómo podríamos decir?, silencioso, en beneficio del pueblo de Guatemala. Pero todo eso fue en base a una revelación que nosotros sometimos a consideración de siervos de Dios, de cierto grado de espiritualidad, y cuando ya nos dimos cuenta de que la revelación era de Dios, entonces actuamos en base a ella y nos preparamos, y entre nuestra gente ni uno murió como resultado de ese terremoto. Bueno, volvamos aquí a Hebreos 1 porque nos podemos desviar del tema. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, como por los profetas, ahí está mencionando el autor del libro de Hebreos, uno de los medios que Dios usa para hablar a su pueblo. ¿Por medio de qué? De los ministerios, especialmente el ministerio profético. Dios levanta, Dios unge a ciertas personas para que sean voceros o portavoces de su palabra, canales a través de los cuales Él puede hablar y transmitir su palabra a su pueblo. Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por otro medio, por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados por él mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, aquí el autor de este importante libro del Nuevo Testamento nos revela dos medios de muchos que Dios usa para revelarnos su palabra. Habla primero de la revelación de Dios a través de los profetas y después habla de la revelación de Dios a través de ¿quién? De Jesucristo, su Hijo. Jesucristo es la revelación máxima y la revelación final de Dios a la humanidad. O sea, Dios ha usado medios a través de los siglos, entre ellos los ministerios y en particular el ministerio profético para hablar a su pueblo. Pero en estos tiempos finales Dios nos habla en forma suprema a través de su Hijo Jesucristo. Y aquí nos aporta el escritor algunos datos acerca de Jesucristo como la revelación máxima de Dios. Dice que Jesucristo era, claro, y es Dios. En la eternidad Jesucristo es Dios, pero Dios se humanizó, Dios se encargó, Dios se encarnó, Dios tomó forma humana. A Él no solamente se revistió de un cuerpo humano para manifestarse, sino que se hizo hombre, 100% hombre. Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre. Eso es difícil de entender. ¿Cómo se combina la naturaleza divina con la naturaleza humana? ¿Cómo es que Dios, Jesucristo, a la misma vez es omnipotente y es débil? La Biblia dice que Él murió por flaqueza. O sea, Él asumió nuestra naturaleza humana con todas sus debilidades, con todas sus limitaciones. Ese es el gran misterio de la divinidad. Y no estamos aquí esta mañana para dar una clase de cristología. Pero yo creo que muchos de nuestros teólogos andan bateando en cuanto a esta doctrina que es fundamental. Ustedes saben que en Hebreos 6.1 dice que habiendo dejado los comienzos de la doctrina de Cristo, o sea, la doctrina número 1 de la Biblia es la doctrina de Cristo, y si diferimos en esta doctrina estamos mal. ¿Cuál es nuestra diferencia con los testigos de Jehová? La doctrina de Cristo. ¿Cuál es nuestra diferencia con los mormones? La doctrina de Cristo. ¿Qué es lo que constituye una secta? Es una agrupación pseudo-cristiana que se ha desviado en cuanto a la doctrina de ¿qué? De Cristo. O sea, Cristo es el punto de separación entre una iglesia verdadera y una secta. Las iglesias cristianas evangélicas genuinas son las que están de acuerdo, más o menos, en cuanto a la doctrina de Cristo. Las iglesias cristianas evangélicas reconocen a Jesucristo como Dios, también como hombre. En cambio, por ejemplo, hay iglesias que reconocen a Jesucristo como un hombre perfecto, un gran sabio, un hombre santo, un ejemplo para la humanidad, el fundador de una religión, pero no lo reconocen como Dios. Ese es el problema que yo tengo con el mesianismo que invadió a Guatemala, que ellos reconocen a Jesucristo como profeta y aún como Mesías, algunos de ellos, pero no aceptan su divinidad.
Los mesiánicos genuinos, ellos sí. Miren, no nos vamos a hablar del mesianismo, pero hay un mesianismo verdadero y hay un mesianismo falso. Lamentablemente a Guatemala vino el mesianismo falso. El mesianismo verdadero, yo se los he dicho aquí desde este lugar, original, fue un esfuerzo de parte de la Iglesia Cristiana Evangélica por alcanzar a los judíos para Cristo, convertir a los judíos en cristianos sin dejar su cultura judía, sin dejar en un sentido su religión judía, pero que reconocieran a Jesucristo como el Hijo de Dios. En cambio, el mesianismo que vino aquí es un esfuerzo de judíos por convertir a los cristianos en judíos. Y el mesianismo que está aquí en Guatemala es considerado una herejía por los judíos y también es considerado una herejía por los cristianos. Está al margen de las dos religiones. Es una secta herética. Y sin embargo, pues tuvo un efecto impactante aquí hace un año y medio, 2 años. Ahora ha bajado un poquito. Tal vez han cambiado de táctica, tal vez están actuando de una forma un poco más sutil. Bueno, volvamos aquí a Hebreos, porque nos presenta a Jesucristo como revelación máxima de Dios. Jesucristo, Dios hecho hombre. En Él se combinan las dos naturalezas, ¿no? Y la revelación de Jesucristo es determinante. Si diferimos en este punto, no hay conciliación. O sea, si una persona no acepta a Jesucristo como la Biblia lo presenta como Dios manifestado en carne, entonces no puedo yo trabajar con esa persona. Ese es el problema con los ecuménicos. Los ecuménicos revuelven a todos los cristianos sin un examen de los principios doctrinales que sustentan. Y entonces han rebajado el cristianismo al término más bajo. Y lo único que el el ecumenismo exige es que la gente diga Jesús es Señor. Esa es la base de la relación de Jesús es el Señor. Pero ¿qué significa la palabra Señor para ellos? Usted sabe que la palabra Señor tiene diferentes significados también. Entonces nosotros tenemos que tener un cuidado extremo de basar nuestra revelación y nuestra comunión sobre los principios que Dios ha establecido en su palabra, ¿no? Vamos a estudiar las formas en que Dios nos habla hoy, hermanos. Y lo vamos a hacer rápidamente porque el tiempo no permite un estudio completo. Pero la primera forma la encontramos en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, que es la revelación de Dios a través de la naturaleza. Está en Romanos 1, 19. Porque lo que de Dios se conoce a ellos es manifiesto o es revelado, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidos por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Eso quiere decir que la creación revela la existencia de un creador. La creación nos revela algunos de los atributos de ese creador. Porque aquí dice que a través de la creación nosotros podemos descubrir la eterna potencia y divinidad de Dios. No vamos a conocer a través de la creación a Dios en toda su magnitud, imposible. Pero mire, yo no entiendo cómo una persona sabia puede ver la creación sin ver la mano de un diseñador y de un creador. La belleza de la creación, tanto de la tierra como del universo, nos revela que esto no es obra de la casualidad, que había una mano creativa detrás de todo lo que existe, que había un patrón, que había un diseño que el creador siguió para crear lo que existe hoy en el universo. De modo que una de las maneras que Dios nos habla es a través de la creación. Y los artistas, los poetas y otros se extasían mirando la creación y ven en la creación la mano de Dios en todo lo que existe. Yo creo que yo he leído algunos libros de algunos testimonios de personas que a través de la creación se acercaron a Dios. Y claro, yo le voy a decir una cosa, hermanos, cuando uno sigue la revelación que Dios le da a través de la creación, Dios va
a dar un paso más, revelándole otras cosas por otros medios, hasta que la persona llega al pleno conocimiento de Dios a través de Jesucristo. El que es fiel en lo poco, sobre lo mucho. O sea, si uno es fiel en seguir la revelación de Dios a través de la naturaleza, Dios le va a dar alguna revelación adicional que lo va a acercar más y más a la verdad eterna de Dios. La segunda manera en que Dios nos habla, bueno, antes de que yo pase a la segunda manera, ¿se acuerdan cuando Dios llevó a Elías al trasfondo del desierto? Elías se fue a refugiar en una cueva, andaba huyendo de la malvada Jezabel, y allá en aquella cueva Dios le habló a Elías. Pero recuerden que en esa ocasión Dios no le habló a través del terremoto, y Dios no le habló a través de ¿qué? Del huracán. Dios habla a través de esas circunstancias, revela la grandeza de su poder. Muchas de esas circunstancias que son terremotos, que son huracanes, etcétera, etcétera, son juicios divinos sobre la humanidad. Y yo me di cuenta en el tiempo del terremoto, muchas personas se convirtieron a Cristo. Algunos perseveraron, otros no. Pero sí hubieron muchas conversiones que pegaron. O sea, fueron conversiones genuinas. Esos eventos catastróficos, pues, a veces quebrantan la resistencia del hombre. Destruyen su orgullo, su vanidad, su suficiencia propia, y entonces tornan su mirada hacia el Dios creador y el Dios salvador. De modo que Dios habla a través de la naturaleza, no en todas las ocasiones, pero a veces Dios escoge hablarnos a través de ese medio. La segunda es la conciencia, está aquí también en Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Porque los gentiles, o sea, la gente inconversa, que no conoce a Dios, que no tienen ley, que no tienen la palabra a su disposición, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos mismos son ley a sí mismos, o ellos son ley a sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente con sus conciencias y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. Aquí está hablando de la conciencia, sí, por la conciencia. Mire, hay en todos los seres humanos conciencia de la existencia de Dios. Aún los paganos más atrasados, más ignorantes que uno pudiera encontrar en las selvas del Brasil, en las selvas de África o de alguna isla del Pacífico, esa gente cree en la existencia de un Dios y lo adoran. Claro, equivocadamente se han imaginado a Dios como un ser grotesco, han hecho ídolos de palo y de piedra y se arrodillan delante de él y ofrecen sacrificios. Pero ellos tienen conciencia de que existe un ser superior. Y en la mayoría de los casos, ellos temen a ese ser superior y tratan de aplacar la ira de ese ser superior por medio de cierta clase de sacrificios y de oraciones. Pero creen en la existencia de Dios. La conciencia, la existencia de Dios es casi universal. Solo gente que se cree muy educada niega la existencia de Dios. Y sin embargo, ¿qué dice el salmista? Dijo el necio en su corazón que esas personas que se creen extraordinariamente sabias porque han tenido estudios avanzados, al negar la existencia de Dios, se transforman de sabios en necios. La palabra necio ahí significa, pues, una persona extremadamente ignorante y, por lo tanto, extraordinariamente también terca en no admitir un hecho tan real y tan evidente como es la existencia de Dios. ¿Qué iba a decir Roberto? Bueno, hay ateos por convicción y hay ateos prácticos. O sea, hay gente que dice que cree en la existencia de Dios, pero ven como si Dios no existiera. ¿Me entienden? Hay gentes que dicen que creen en la existencia de Dios, pero en la práctica lo niegan. Con sus hechos los están negando. Muchos que dicen ser cristianos y que creen en la existencia de Dios, con los hechos, viviendo en adulterio, cometiendo estafas y robos y etcétera, etcétera, están negando que ellos realmente creen en la existencia de Dios, porque si creyéramos en la existencia de un ser superior,
ante el cual vamos a tener que comparecer y vamos a tener que dar cuenta de nuestros hechos, cualesquiera que sean, seríamos mucho más cuidadosos de nuestra forma de actuar y de vivir. O sea, hay muchas personas que con sus hechos niegan lo que creen. Sus creencias no son puramente mentales, pero no han afectado su forma de vivir. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la segunda forma que Dios usa para revelarse al hombre? Esta es tanto la revelación a través de la naturaleza como la revelación a través de la conciencia, son medios naturales que Dios usa para revelarse al hombre. Y esta revelación es universal, porque el hombre a través de la naturaleza, de la conciencia, debe tener convicción de la existencia de un creador y de la necesidad de buscarle, la necesidad de llegarle a conocer. Muy bien, la tercera forma que Dios usa, vamos al capítulo 33, porque allí también habla de algunos medios que Dios usa para revelarse a nosotros. Job 33, y vamos a leer del versículo 14 en adelante. Sin embargo, en una o dos o en dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. El hombre está embrutecido a causa del pecado. El pecado ha atrofiado la mente humana. Y aunque Dios habla directa y claramente al hombre, muchas veces el hombre no entiende. No entiende o se hace el desentendido. O sea, él entiende muchas veces, pero prefiere pretender ser ignorante. Y eso trae consecuencias funestas en la vida del hombre. Sigamos leyendo, hermanos, escuchen por favor. Versículo 15, aquí hay otro medio que Dios usa. Por sueño de visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. ¿Cuál es otro medio que Dios usa? Sueños o visiones. Los sueños son de noche, las visiones pueden ser de día. O sea, los sueños son cuando el hombre está conciliando el sueño, cuando está dormido. En cambio, la visión puede venir en cualquier hora, día o noche. Aquí la Biblia nos enseña que Dios usa este medio ya no natural, sino sobrenatural para hablar al hombre. Es el Espíritu Santo u otro Espíritu de Dios que viene y le da una revelación cuando el hombre está consciente o el hombre está dormido, a que quiere que el hombre reciba y trate de entender y trate de obedecer. Sigamos el versículo 17. ¿Sí, hermano? Está hablando de los sueños originales de José cuando era adolescente. José, el padre el padre de crianza del Señor Jesús. Si Dios ahí dice que le habló a través de un ángel, vamos a llegar a eso, es que te estás adelantando, muchachito. Ten paciencia. Bueno, vamos al versículo 17. Ahora, ¿por qué habla Dios al hombre? Aquí dice, para quitar al hombre de su obra y apartar al varón la soberbia. O sea, Dios habla con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Es hacer que el hombre se detenga y examine su vida y corrija su vida. ¿Me están entendiendo, hermanos? O sea, Dios no habla por hablar. Hay gente que habla y habla y habla solo por hablar. No, Dios habla con un propósito definido. Yo le voy a decir, hermanos amados, cuando Dios me habla a mí son telegramas. Yo creo que les compartí una vez eso. A mí no me habla Dios que me habla media hora, una hora, no. Una frase. Y yo les conté a los que estuvieron aquí y que, bueno, todos ustedes están físicamente aquí, pero quién sabe si... Porque muchas veces venimos, pero no recordamos nada de lo que se dijo. Todavía estamos semidormidos. Pero cuando yo caí bajo un fuerte ataque de ciertas personas que se levantaron contra mí para difamarme y realmente para destruirme, esto sucedió hace muchos años, 35, 38 años, fue en los días del avivamiento del Calvario y que Dios estaba haciendo cosas extraordinarias, muchas manifestaciones de ángeles y de espíritus de Dios, etcétera, etcétera. Pues yo me sentí impulsado como cualquiera de nosotros a defenderme. Yo quería dar todas clases de explicaciones, pero el Señor me dijo, una noche me dijo, en el silencio está la victoria. Solo eso, pocas palabras, en el silencio está, y eso jamás se me ha olvidado.
la mejor respuesta en muchas ocasiones es el silencio. Porque cuando uno trata de explicar, justificar, vindicar sus acciones, pues peor se pone la cosa, se va complicando al grado de que se mete en un atolladero del cual quizás nunca salga. Dios me dijo, si tú hablas, yo callo, pero si tú callas, yo hablo por ti. Si tú hablas, yo callo, pero si tú callas, yo hablo por ti. Y yo aprendí esa lección y yo he vivido conforme a esa regla desde entonces. Yo jamás trato de justificar mis acciones. El Señor sí me mostró de que si me preguntan yo tengo que decir la verdad. O sea, yo no tengo que darle explicaciones a nadie de lo que yo hago. Sí creo que la guianza es de Dios y ha recibido confirmación por otros medios. Pero si alguien viene y me hace una pregunta directa, yo no puedo negar y no puedo desvirtuar lo que esa persona pregunta. Tengo que ser sincero en decirle la verdad. Amén. De modo que encontramos aquí que Dios nos habla directamente a través de sueños y de visiones. Esta revelación no es fuera de nosotros, sino que es dentro de nosotros. Seguramente es el Espíritu Santo u otro Espíritu de Dios que ha venido, quizás ha invadido nuestra mente, nuestro corazón para hablarnos. Ustedes saben que dice que José tuvo una visión de que un ángel le habla, el ángel tenía acceso a la mente de José. O sea, en 2 ocasiones en Israel y más tarde en Egipto, Dios le habló por medio de un ángel en sueño. Pero el ángel tenía que tener acceso a la mente de José para poderle plantar ese sueño con el cual Dios lo guiaba a tomar una decisión determinante para él y para toda su familia. Hay ocasiones en que Dios me habla audiblemente, pero esas son muy escasas. Más que todo son impresiones. Pero cuando Dios me habla, aunque yo no oiga la voz, yo sé que esos pensamientos no son míos. Sí. Planta en mi mente ciertos pensamientos que yo sé que no son míos. Mi mente no es capaz de formular un principio como el que les acabo de decir. Hay muchos similares. En el silencio está la victoria. Eso no era mío, eso era Dios y me impactó. Y desde entonces ha sido una norma en mi vida de no hablar más de la cuenta, aprender a callar y esperar en Dios. Necesitamos conocer los medios que Dios usa para canalizar a nosotros su verdad. Y ya llevamos la naturaleza, la conciencia y los sueños y visiones. Hay alguien, aquí lo dice, que Dios habla para quitar al hombre su obra y apartar del varón la soberbia, eso ya lo leímos. Una de las razones es que a él le costó mucho admitir que él había pecado contra Dios, porque él se justificó y se justificó hasta que Dios trató con él personalmente, ¿no? Sigamos leyendo aquí, hermano. Hemos llegado hasta el versículo 18. Ahora leamos del versículo 19 en adelante, que hay otro medio que Dios usa para hablarnos. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Dios habla también a través de ¿qué? De las circunstancias adversas, que puede ser una enfermedad o puede ser un accidente, o sea, cosas intempestivas, cosas que realmente son inesperadas para nosotros. O sea, Dios permite que nos sucedan cosas que son desagradables, cosas que preferíamos poder evitar, pero que a veces en la vida son inevitables. Pablo dijo, ¿quién enfermo y yo no enfermo? Como diciéndoles, la enfermedad es general, cualquier persona en cualquier momento puede enfermar. Usted y yo estamos aquí en perfectas condiciones de salud hoy, pero nos puede dar un derrame, nos puede dar un infarto en cualquier momento. No vayan a pensar que porque usted tiene 35, 40 años no le puede suceder algo como eso. En un arrebato de ira, que usted explote en ira, puede sufrir un derrame, un infarto o cualquier otro, y quedar usted paralizado, inutilizado para el resto de su vida. De modo que eso demuestra lo frágiles que somos. Pero Dios usa con mucha frecuencia la enfermedad y otros medios similares para hablarnos. Yo creo que a veces Dios nos postra en la cama
para que escuchemos su voz. Andamos tan ocupados, corriendo de aquí para allá, que el Señor tiene que permitir que algo suceda para que escuchemos su voz. ¿Se acuerdan? Les compartí mi testimonio de lo que me sucedió entre noviembre y diciembre del año pasado. Yo tuve el año pasado un año extremadamente agitado, numerosísimos viajes dentro y fuera del continente americano, y en noviembre me atacó un espíritu de muerte una noche. Dios permitió que este demonio feroz me atacara. Después descubrí que fueron 7 brujos que se pusieron de acuerdo. ¿Se acuerda la revelación que Dios le dio a Byron, que fue confirmación de lo que él me había revelado directamente? Y yo tuve una lucha intensa esa noche de 3 horas y 3 noches más tarde de 6 horas. Y me postró. Yo tuve que cancelar un viaje a México. Estuve en mi casa 6 días, no enfermo, porque no estaba enfermo, no tomé ningún medicamento, yo no fui al doctor ni tomé ningún medicamento, pero Dios me postró, me encerró durante 6 días para hablarme del futuro de mi ministerio y para revelarme cosas sumamente importantes en cuanto al reino espiritual. Entonces, Dios usa a veces al diablo para hacer que nos detengamos a escuchar su voz. Él quiere hablarnos cosas que no estamos en la capacidad de recibir por las muchas distracciones, por las muchas agitaciones. Y Dios nos tiene que reducir a la impotencia a veces para que nosotros podamos escuchar su voz en medio de tanto barullo que hay en el mundo. Bueno, hay algo acerca de este punto de la adversidad, las enfermedades, los accidentes, las diferentes clases de calamidades que nos pueden suceder en el orden personal, familiar y aún ministerial, para hacer que nos detengamos a escuchar la voz de Dios, que quiere tal vez hacernos cambiar de ruta o cambiar de destino. A veces nos encaprichamos en querer hacer lo que a nosotros nos parece mejor y no estamos dispuestos a atender la voz de Dios, y Dios tiene que tomar medios extraordinarios como estos de la enfermedad para obligarnos a que nos detengamos y escuchemos las instrucciones que Él nos quiere dar. Versículo 21, su carne desfallece sin verse, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Esta es una pérdida de peso, que una persona que pesa 190 libras baje a 118. Es una pérdida alarmante, y eso sucede. Yo sé por experiencia en estos últimos 6 o 8 meses que uno pierde hasta el apetito, no siente uno ganas de comer, y come lo mínimo solamente para sustentarlo ese día. Esa ha sido mi experiencia. O sea, yo bajé de 168 libras a como 128 que tengo ahora, o 125, 128, porque se me quitó el apetito. Y aquí habla, creo que esto también, porque dice en el versículo 20 que hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Bueno, sigamos leyendo, hermanos, porque el tiempo se nos está yendo. Versículo 22. Y su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Ustedes saben que esos son espíritus que atacan nuestro cuerpo y nos enferman y nos matan. Por eso dice, y su vida a los que causan la muerte. Versículo 23. Vaya, esa es la competencia. Versículo 23. Si tuviera cerca de él algún elocuente anunciador muy selecto, aquí habla de otro medio que Dios usa, un elocuente anunciador selecto. Ahora, estudiando este pasaje, aún en la lengua original, descubrí que esto podía referirse a un ángel o a un hombre que Dios ha escogido para hablar con nosotros, un mensajero de Dios. Anunciador significa mensajero. O sea, Dios puede enviar ya sea un ángel o puede ser un hombre para traernos un mensaje que debemos nosotros escuchar y atender si confirmamos que es palabra de Dios para nuestras vidas. Si tuviera cerca de él algún elocuente anunciador muy selecto que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Ahora, si el hombre oye y atiende, dice, enterneráse su carne más que de niño, volverá a los días de su mocedad. Tenemos la historia de Ezequías. Ustedes saben que él cayó enfermo y Dios mandó un profeta llamado Isaías
que le trajera un mensaje. Isaías le dijo en forma tajante, prepara tus maletas porque vas de viaje, o sea, vas a morir irremisiblemente. Y entonces el hombre, Ezequías, tornó su cabeza hacia la pared y entró en una comunión directa y desesperada con Dios. Dialogó con Dios y le dijo, Señor, pero si yo te he servido, yo te he honrado, he hecho esto, he hecho aquello, he hecho lo demás. Y fue en base a eso que Dios le prolongó la vida. ¿Cuánto tiempo? 15 años. Dios usó en este caso un profeta para hablarle, pero de la misma manera podría haberle enviado un ángel que le hablara. De modo que debemos reconocer que Dios tiene diversos medios que Él escoge según su voluntad. Versículo 26. Orad a Dios y le amará y verá su faz con júbilo, y Él restituirá al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres, y el que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. He aquí, todas estas cosas hace Dios, ¿qué? 2 o 3 veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro. O sea, Dios, le voy a decir esto, hermanos, Dios nunca habla por un solo medio. Debemos detenernos a esperar confirmación de Dios. Debemos buscar esa confirmación. Es muy peligroso, hermanos, que uno recibe una revelación y actuar en una forma apresurada sobre la base de esa confirmación. A ver, sí. Cornelio, pero Dios le habló primero por un ángel y después le habló por medio de ¿qué? De un apóstol. O sea, vino la confirmación a través del apóstol. El mensaje del ángel era un mensaje parcial. Mande soldados, siervos, a que llamen a este apóstol, que él tiene la palabra de Dios para usted. O sea, lo que dijo el ángel no era suficiente, tenía que ser complementado por lo que iba a decir el apóstol. Ustedes saben que Cornelio era un hombre bueno, justo, que temía a Dios, era un hombre que oraba, era un hombre que daba generosamente, y sin embargo la Biblia dice que era inconverso. No, muchos de nosotros no le llegamos a la talla a Cornelio. ¿Lo escucharon bien? Un hombre honesto que tenía testimonio con todo el pueblo, tenía una tremenda influencia sobre su familia y sobre su vecindario. Porque cuando él recibió el mensaje de Dios que fuera a llamar al apóstol, él, creyendo a Dios, convocó a todo el vecindario para que se reuniera en su casa a esperar la llegada del apóstol. Él no había recibido una llamada telefónica o un email del apóstol diciéndole llego tal día, tal hora. Pero él tenía tal confianza en Dios de que el ángel le había dicho mándelo a traer y que Dios iba a cumplir lo prometido, que él convocó a todo el vecindario para que estuviera listo esperando la llegada del apóstol. Este hombre tenía admirables cualidades, era humilde, porque cuando llegó Pedro, él se postró delante de Pedro en una actitud de humillación y de rendición al ministerio de Pedro. Y sin embargo la Biblia dice claramente que este hombre era ¿qué? Inconverso, el cual te hablará palabras por medio de las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Era inconverso. Y nosotros no le llevamos a la talla porque algunos de nosotros no oramos a Dios en todo tiempo, ni damos generosamente de nuestros ingresos, no solo para sostener la obra, sino auxiliar a las personas que están en peor situación económica que nosotros. No tenemos la influencia de este hombre. No hemos dado el testimonio al mundo a que deberíamos haberle dado. Dice pues Dios, como él había actuado en base seguramente al conocimiento parcial que había recibido a través de la naturaleza o la conciencia, pues Dios le mandó un ángel y después le mandó un apóstol para que le diera la revelación completa de Dios, que es Jesucristo. Este hombre llegó al conocimiento de Cristo a través de estos pasos que fue tomando en base a la revelación de Dios. Bueno, apresuremos, hermanos. Otro medio que Dios usa para hablarnos son los consejos de los siervos de Dios. Yo creo en cobertura, aunque aquí en Guatemala en ciertos casos se ha exagerado el concepto de la cobertura. Yo creo más en relación que puede llevar a cobertura. O sea, debemos empezarnos a relacionar con siervos de mayor edad, de mayor experiencia, que nos pueden servir de consejeros. Y puede que esa relación con el tiempo evolucione y llegue a ser una relación de cobertura y no solo de amistad. Yo creo en cobertura única y también creo en cobertura múltiple.
Hay algunos que tienen una sola cobertura. En cambio, yo he tenido una cobertura múltiple. Hay 3 personas a las cuales yo les respondo por mis acciones. Y cuando yo tengo que tomar una decisión seria, yo me comunico con los 3. Y si los 3 coinciden, entonces actúo. Si uno de ellos difiere, entonces yo me detengo a preguntarme qué está pasando. Y trato de actuar con mayor cautela en ese caso. Yo creo que todos nosotros debemos tener cobertura. Y me gustaría, si tuviera tiempo, de preguntarle a cada uno de ustedes quién es su cobertura o quiénes son sus coberturas. Algunos de ustedes dirán, nadie es mi cobertura. Y yo digo, ja, 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 porque cuántas veces se acercan a él a pedir consejo, a pedir oración. Claro, no llegar a ser una molestia para él, que ¿me debo poner calcetines rojos o debo poner calcetines negros? Esa es una tontería. Dios le ha dado a usted también una mente con la cual usted puede tomar decisiones que no son de gran relevancia. Pero cuando usted tiene que hacer algo que va a alterar el curso de su vida, un negocio, un viaje, a un compromiso matrimonial, usted debe tener una persona o varias personas a las cuales usted puede acudir para recibir un consejo sabio que va a asegurar su futuro éxito. ¿Me entienden, mis hermanos? Necesitamos tener ministros de gran confianza, personas que han demostrado con sus hechos que son dignos de esa confianza. Sin embargo, a mí me llega gente que dice, mira hermano, yo vengo a pedirle que usted sea mi cobertura. Y yo le digo, un momentito, tenemos que conocernos primero. Usted me tiene que conocer a mí, yo lo tengo que conocer a usted. Y vamos a poner un compás de espera, unos 6 meses, unos 12 meses. Empecémonos a relacionar. Usted desde ahora queda invitado para visitarme en cualquier momento, para llamarme, para venir a mi oficina o a mi casa. Y de la misma manera yo espero poderme relacionar con usted y pues para que se vaya desarrollando una relación de mutua confianza y cariño. Hay un pastor, y no voy a decir quién es ni dónde está, que es producto de mi ministerio, pero nos habíamos alejado por muchos años, no nos habíamos visto uno al otro. Y hace como un año, año y medio, Dios nos volvió a juntar. Él no pertenece a la Cruzada Misionera, que es la entidad a la cual yo pertenezco, no es de esa red apostólica, si usted la quiere llevar así. Está como al margen, él está trabajando independiente, tiene como 6 iglesias a su cargo y Dios me puso el deseo de, sin que habláramos una sola palabra de cobertura, de visitarlo y animarlo en su trabajo, porque yo veo que el hermano ya más o menos de mi edad está haciendo un gran esfuerzo. Él usa todos sus recursos personales para extender la obra y ha hecho varias cosas que me han dejado a mí con la boca abierta. Pues yo fui a verlo el sábado. Solo yo iba de paso para ir a orar por la suegra de otro pastor que estaba grave. Por cierto, Dios, gracias a Dios, la sanó porque el Señor me mostró que ella tenía 2 hechizos, uno antiguo de una amante de su esposo, y la familia confirmó que sí, él había tenido un amante hace 20 años. Y otro hechizo más reciente, enviado por una vecina, que la odiaba, y la mujer estaba hecha una piltrafa humana. Lloré por ella y aparentemente no sucedió nada. Sintió una mejoría, sí. Pero esa noche, como a las 11 de la noche, despertó y empezó a echar las tripas. Y a vomitar y a vomitar. Y hermano, cuando yo volví a ir el lunes o martes, para irla a ver, estaba sana, hermano. Pues cuando yo iba a orar por la suegra, la bendita suegra, pasé, como quedaba en el camino, pasé a saludar a este hermano. ¿Y sabe lo que pasó? Él me dijo, hermano, yo tengo un vehículo aquí, se lo quiero regalar. Un Astrovan 2000, nítido. Yo perdí mi microbús hace algunos meses y yo podría darles un testimonio largo acerca de eso porque yo lo perdí, lo fueron a estrellar, lo despozolaron, eso fue en febrero, en marzo, por ahí. Y llevo 3 meses, 4 meses y el seguro todavía no me ha pagado nada.
Pero en el interín Dios me ha dado 2 vehículos, un pick-up que ahí está en el predio, el parqueo, y ahora este Astrovan. O sea, me ha dado 2 vehículos para reemplazar el que el diablo me quiso robar o me robó, y todavía no me ha pagado el seguro, ¿no? De modo que voy a salir ganando o perdiendo, obviamente ganando. Pero quiero decirle, hermanos, que con este pastor no hay relación de cobertura, nunca hemos hablado de cobertura, pero en un sentido se le estoy brindando en forma tácita. Yo lo visito, a veces él me llama, me dice, hermano, ¿qué debo hacer? Me pide consejo. Es una relación de amistad, pero una amistad pues seria para beneficio de la obra del Señor. Yo creo que usted debe tener por lo menos una persona de su confianza a la cual usted puede acudir cuando usted siente impresiones de parte del Señor, cuando Dios le habla de alguna manera. Mire, había un pastor en México que cuando yo iba él ya murió, cuando yo iba al área donde él trabajaba, él tenía una lista de textos bíblicos que quería consultar conmigo. Mire, yo leí ahí y yo me sentaba horas con él a estudiar la palabra en base a los pasajes bíblicos a través de los cuales Dios le había hablado. O sea, él no predicaba eso hasta no confirmar por medio de su cobertura el significado de esos textos bíblicos. Así el hombre nunca se desvió de la verdad. Él no cayó en alguna posición extrema, en una herejía, sino que si había un pasaje difícil de interpretación, él reservaba ese pasaje para consultarlo conmigo y estoy seguro con otros. A ver, hermano Chuy. La cobertura, se ve lo genuino de la cobertura. Si o los que están sobre nosotros en la autoridad nos corrigen, nos disciplinan, nos sometemos o nos rebelamos. Si nos rebelamos, todo eso de la cobertura es una farsa. ¿Cuántos apóstoles en Guatemala estarían dispuestos a someterse a 6 meses de disciplina o 1 año de disciplina? Por eso, someterse a ciertas restricciones, aunque sean temporales, para poderse detener, a meditar y a corregir su proceder. Eso es. O sea, el propósito de toda disciplina es la restauración, no es la destrucción de la persona. O sea, hay algunos que, no estoy hablando solo de apóstoles, de pastores, porque hay pastores abusivos también, que usan a sus discípulos, perdone la palabra, como choleros, ¿no? Yo nunca lo he hecho, jamás, ni con los estudiantes bíblicos, yo jamás los uso como mis sirvientes. Yo nunca le he dicho a un joven del instituto, láveme el carro. Ellos se ofrecen y yo les permito que lo hagan. Pero yo decirle que no, ellos no son mis sirvientes. ¿Entiende? En cambio hay líderes, pastores, apóstoles y otros que usan a sus discípulos. Y en el proceso de usar también abusan.